Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una semana más de nuestra campaña ¿Cómo desarrollar la virtud de la paciencia? Esperemos que todos estemos tomando nuestra medicina, la pacientina, y que todos estemos creciendo en esa virtud de la paciencia. En esa virtud, en esa búsqueda del comportamiento hacia el bien, de dejar que esa paz interior que tenemos, esa reserva de paz interior que tenemos todos nosotros dentro de nuestro alma, de nuestro corazón, que podamos llevarla a los demás en los momentos en los que tenemos que sufrir por causa nuestra, por causa de los demás o por causa de cosas ajenas a nosotros, y tenemos que sufrir algo y tenemos esa capacidad de poder continuar en esta paz. Sabemos que no siempre es fácil. Vamos a ver hoy en este video algunos ejemplos, algunos malos y otros buenos ejemplos de la Biblia. Algunos ejemplos de impaciencia. Los discípulos, tenemos dos discípulos, Santiago y Juan, que eran llamados los hijos del trueno. Vamos a leer un pasaje donde se recuerda por qué son llamados los hijos del trueno. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no le recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Aquí vemos un ejemplo de impaciencia. Santiago y Juan, discípulos del Señor, son impacientes. ¿Por qué? Porque ante una circunstancia, un hecho real, es cierto, no habían acogido al Señor, no les habían dado hospedaje, pero ante algo así, ¿qué sucede? Dentro de ellos hay un volcán, algo desproporcionado, y quieren acabar con todos, pidiendo que caiga fuego del cielo para acabar con todos. ¿Qué hace Jesús? Simplemente se fueron a otro pueblo. Esa es la paciencia. La paciencia es decir, no puedo controlar eso, no puedo obligarles a que me den hospedaje. ¿Qué hago? Busco en otro lugar. Otro ejemplo de impaciencia en el Antiguo Testamento, el caso de Jonás. Todos recordamos la historia de Jonás, como el Señor lo llama, él quiere huir porque no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo, se embarca para irse lejos, el barco naufragia, la ballena se come a Jonás, le devuelve otra vez al lugar donde él ha salido. Y en base de esto, pues Jonás dice, ok, voy a predicar. Va a predicar a la ciudad de Nínive, va a predicar ese arrepentimiento, y a los 3 días el pueblo se arrepiente. Y después de eso, dice, vamos a leer ahora, dice, Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás, ¿te parece que tienes razón para enojarte por este ricino?
Y él respondió: sí tengo razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor le replicó: tú te conmueves por este ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó. Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales. Esta es la historia de Jonás. Hemos visto que Jonás es un personaje que llega a impacientarse de tal modo que incluso dice prefiere y desea su muerte. Ha huido de Dios, Dios ha obrado con misericordia, ha cumplido, Él ha hecho una buena tarea, ha dicho al pueblo que se arrepienta y el pueblo se ha arrepentido. Y sin embargo Jonás toma eso como algo en contra de él, porque dice, bueno, ¿cómo he quedado yo como profeta? Estaba anunciando algo y ahora no se va a cumplir. Y le pone, como ese ejemplo, le pone Dios esa planta que crece en un día y muere en el siguiente, algo externo a Jonás. Y Jonás, de nuevo en su interior, ese volcán. Y el Señor le dice, ¿cómo es posible que tú estés enojado por algo que no has hecho tú? ¿Cómo es posible que dejes que dentro de ti surja ese volcán cuando esto no lo has producido tú? Muchas veces nosotros somos como Jonás. Muchas veces nosotros, ante las circunstancias de cosas que son externas a nosotros, hacemos un mundo. Esos son dos ejemplos negativos. Vamos a ver también algunos ejemplos positivos que nos van a ayudar para ti y para mí para poder crecer en esa virtud de la paciencia. Entre los ejemplos positivos de paciencia, primero, Moisés. Su historia está llena de esos ejemplos de virtud. Recordemos la historia de Moisés rápidamente, rescatado de las aguas cuando niño, vive como egipcio, mata a un egipcio que maltrata a un hebreo, y después al ver a dos hebreos discutiendo, les pregunta por qué se tratan mal entre ellos, huye, Dios le encuentra, y Dios le hace regresar para liberar a ese pueblo. Sabemos que Moisés es tartamudo, algo que le causa mucha dificultad a él, pero Dios le dice que va a obrar por medio de él. Y así le hace ir al faraón con las 7 plagas, que son pruebas para la paciencia. Recordemos que las plagas no solamente hacen mal al pueblo de Egipto, sino también a los hebreos que están allí. Son pruebas para la paciencia. Al final, el faraón los libera, los expulsa del país, para ser exactos, pero luego se arrepiente y los persigue. Y ahí vemos ese momento en la vida de Moisés, un momento muy difícil, donde está frente al Mar Rojo, donde no tienen escapatoria, donde tienen el mar de un lado y del otro lado viene el ejército del faraón. Y ante una situación así, el pueblo se rebela y Moisés ora. Moisés toma su pacientina, ora a Dios y Dios actúa. Actúa de un modo milagroso, como es hacer abrir el mar para que el pueblo de Israel pase por el medio del mar. Y así Moisés pasa el Mar Rojo, llega al desierto y por 40 años guía a ese pueblo de dura cerviz que pone muchas pruebas a Moisés y a Dios, que se revela, un pueblo que se hace dioses falsos, que se hace llevar de los dioses falsos, un pueblo que habla contra Moisés, que habla contra Dios. Nos dice la Escritura que Moisés era el hombre más paciente de la faz de la tierra. Un hombre paciente, ¿por qué? Porque él se había encontrado con ese Dios en esa zarza ardiendo. Él se había encontrado con ese Dios cara a cara. Él había subido al monte sagrado, al Sinaí, al monte de Dios, y ahí Dios le había dado en persona las tablas de la ley. Él estaba lleno de ese amor. Su rostro resplandecía, su alma resplandecía de ese amor de Dios.
¿Qué hace Moisés? Moisés acude a Dios, Moisés ora ante esas circunstancias adversas y sigue caminando, sigue adelante sabiendo que todo pasará. Y es lo que Dios a Moisés le enseña, todo pasa. Ese camino llega al final, él no entra a la tierra prometida, pero es capaz de ver esa tierra prometida y de cumplir esa misión que Dios le ha dado. Ese ejemplo de Moisés, como nosotros también podemos aprender tanto de saber que Dios actúa, que Dios, aunque a veces nos parece que nos ha colocado en un lugar donde no tenemos escapatoria, sin embargo, Dios va a hacer algo maravilloso. El siguiente ejemplo es el ejemplo de San Pablo. San Pablo fue una persona también con un carácter fuerte. Recordemos que después de su conversión, nos dice que cuando regresó a Jerusalén, estuvo unos días allí con la comunidad. Y nos dicen los Hechos de los Apóstoles que cuando San Pablo se fue, regresó a la paz a la comunidad. San Pablo era una persona de un carácter, de un temperamento muy fuerte. Y sin embargo, en sus escritos nos habla de ese amor. Y la primera característica que nos pone del amor es un amor paciente. Aprendió la paciencia en su vida, en su carne propia. Dice San Pablo, en todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Y luego enumera San Pablo una larga lista de cosas que le han sucedido en su vida. Azotes, naufragios, hambre, incomprensión, persecución. Pero todo lo soportamos con paciencia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con Dios. Porque ese encuentro, camino de Damasco, dejó en él tal impresión que era capaz de todo para no perder esa paz dentro de su corazón. Cuando San Pablo habla de la paciencia, se refiere a tres áreas: a las tribulaciones, es decir, esas pruebas que provocan una presión física o mental, a las necesidades, a los cuidados necesarios para la vida que él no ha tenido, o también a las angustias o la ansiedad por su trabajo apostólico. Y en esas tres áreas de su vida, en las tribulaciones, las necesidades y las angustias, él dice que siempre y por encima de todo está el amor de Dios. Su paciencia, la paciencia de San Pablo, era una paciencia activa. Es decir, era una paciencia donde era capaz de ver lo positivo de la tormenta. Ante una tormenta, lo positivo es ver, bueno, hay agua que viene, que va a generar vida. Era capaz San Pablo de, ante un diluvio, decir, bueno, hay algo positivo, podemos construir barcas para ir adelante. Una actitud positiva que hizo que San Pablo, a pesar de ese temperamento fuerte que tenía, logró ser un hombre que mostraba esa paciencia, que mostraba ese amor. Hemos visto el ejemplo de Moisés, del Antiguo Testamento, de San Pablo, en el Nuevo Testamento. Vemos también, ahora veamos otro ejemplo, el ejemplo de Santa Mónica. Perdón. Seguimos. Santa Mónica es la madre de San Agustín y en su familia ella era la única cristiana, la única católica. Ella estaba casada con su esposo llamado Patricio, pero era una persona mundana, una persona pecadora, una persona que incluso nos dice que maltrataba a su esposa. Su hijo, Agustín, también se había dejado llevar del mundo, era pecador. Y sin embargo, Mónica, Santa Mónica, con paciencia, con oración, ve que su esposo se convierte y muere como cristiano, y ve también que su hijo, Agustín, no solo se convierte del mal camino por el que llevaba, sino que además acaba siendo obispo,
acaba de ser un gran santo, como es San Agustín. ¿Qué es lo que hace de Santa Mónica ese ejemplo de paciencia para todos nosotros? La oración. ¿Qué es lo que hacía Santa Mónica? Orar. Poner en las manos de Dios. No solamente poner a las manos de Dios a su esposo y a su hijo, sino poner en las manos de Dios esas circunstancias de su vida. Nos dice, nos lo recuerda el libro, que ante las circunstancias negativas de su esposo, de lo que sea, ella prefería no luchar, ella prefería no enfrentarse, sino callar, aunque soportar esas tribulaciones, llevar ese amor, esa paz dentro de su corazón más allá. Y fue precisamente esa paz que ella llevaba dentro de su corazón lo que hace reflexionar a su esposo, lo que hace reflexionar a su hijo, que ver en ella, en su madre, que hay algo más, que ella tiene algo más que ellos no tenían. Y les hace por eso preguntarse y querer ese más, y ese más era Dios en sus vidas. ¿Qué aprendemos de estos santos? ¿Qué aprendemos de estos ejemplos? Aprendemos que la paciencia es un tesoro grande en nuestro corazón y que no tengo que estar dispuesto a que nada me lo quite. Es algo que yo tengo dentro de mí y que quiero conservar. La paciencia es esa paz dentro de mí que yo voy a ofrecer a los demás cuando se acerquen a mí de cualquier manera que se acerquen. Dios actúa en nuestra vida, Dios actúa por medio de los demás también. Y Dios, que habita dentro de mí, me da esa posibilidad, esa virtud, esa gracia, para poder yo también llevar a los demás hacia el camino de Dios. Con mi paciencia, con mi oración, soy capaz de llevar a los demás hacia la paciencia y hacia la oración. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.